Nunca imaginé que bajar por unas cajas de Navidad me llevaría a desenterrar 30 años de silencio. El sótano de Marta olía a humedad y a naftalina, y la luz del único foco colgante apenas alcanzaba para distinguir las formas apiladas contra la pared de ladrillo. Yo había ido a buscar el nacimiento de porcelana que mamá nos regaló cuando éramos niñas, ese que Marta guardaba con tanto celo, pero detrás de las cajas de adornos vi algo que no debía estar ahí, una maleta de cuero marrón, vieja, con las esquinas desgastadas y una cerradura oxidada que colgaba rota, como si alguien la hubiera forzado hace mucho tiempo y luego la hubiera olvidado. O peor, como si alguien hubiera querido olvidarla. Toqué la superficie polvorienta con la punta de los dedos y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de diciembre. Arriba, en la cocina, escuchaba la risa de Marta mientras preparaba café para las dos, esa risa fácil que siempre me había hecho sentir protegida, y por un instante dudé. Pero algo más fuerte que la prudencia me hizo abrir la maleta. Durante años, Marta y yo habíamos sido más que hermanas. Éramos cómplices, confidentes, las dos mitades de una misma historia que comenzó en un departamento pequeño de Flores, en Buenos Aires, donde mamá nos crió sola después de que papá se fuera con su secretaria cuando yo tenía 8 y Marta 10. Ella siempre fue la fuerte, la que me defendía en el colegio, la que me enseñó a ponerme rímel sin que pareciera que había llorado, la que me prestó su vestido azul la noche que conocí a Roberto, mi primer y único marido. Cuando Roberto murió de un infarto hace 5 años, fue Marta quien durmió en mi casa durante 2 meses, quien me obligaba a comer aunque yo no tuviera hambre, quien me llevó al teatro por primera vez después del funeral y me tomó de la mano durante toda la función. Nuestros hijos crecieron juntos como hermanos. Mi Sebastián y su Daniela jugaban a ser espías en el patio de la casa de mamá todos los domingos, y más tarde, cuando ya eran adolescentes, compartían secretos que ninguno de los dos nos contaba. Yo confiaba en Marta con la vida, con mi vida entera. Por eso, cuando abrí esa maleta y vi lo que había dentro, el suelo del sótano pareció inclinarse bajo mis pies. Dentro había cartas, decenas de cartas atadas con cintas de terciopelo gastado, sobres amarillentos con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí al instante, la letra inclinada y elegante de Roberto. Cartas que nunca había visto, cartas que nunca llegaron a mis manos. Las tomé con dedos temblorosos y desaté la primera cinta. La tinta azul se había corrido un poco en los bordes, pero las palabras eran claras. Mi amor, no entiendo tu silencio. Hace 3 semanas que te escribo y no recibo respuesta. ¿Hice algo que te molestó? Necesito verte. Necesito escuchar tu voz. La fecha era de febrero del 81, 2 meses antes de que Roberto apareciera de nuevo en mi vida, diciendo que había estado viajando por trabajo, pidiendo una segunda oportunidad después de una pelea tonta que ya ni recordaba bien. Abrí otra carta y otra más, todas dirigidas a mí, todas enviadas a la dirección de Marta, donde yo me había quedado unos meses mientras buscaba departamento después de aquella discusión con Roberto. Eulalia, por favor, dame una señal de que estás bien. Tu hermana me dijo que no querías saber nada de mí, pero no puedo creer que sea verdad. ¿De verdad terminamos así, sin hablarnos, sin una última conversación? Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Marta le había dicho a Roberto que yo no quería verlo. Marta había interceptado estas cartas. Marta me había mentido durante 44 años, pero había más. Al fondo de la maleta, envuelto en papel de seda que se deshacía al tacto, encontré un sobre en manila grueso. Dentro había documentos, papeles notariales, una escritura de propiedad, contratos firmados. Tardé varios minutos en entender lo que estaba viendo porque mi mente se negaba a procesar la información. La casa de mamá, esa casa de caballito donde habíamos crecido, donde mamá vivió hasta su muerte hace 8 años, no nos había sido legada a partes iguales como Marta siempre me dijo. Según el testamento que tenía en mis manos, el testamento real, no la copia que Marta me mostró aquella tarde lluviosa en la escribanía, mamá me había dejado a mí el 60% de la propiedad y a Marta el 40%, con una nota manuscrita que decía: Eulalia siempre fue más frágil, necesitará este respaldo cuando yo no esté. Pero Marta me convenció de que dividíamos todo en partes iguales, de que era lo justo, lo que mamá hubiera querido, aunque no lo dejara por escrito.
Y yo, confiada, agradecida de tener una hermana tan generosa, había firmado todo lo que me puso delante. Más aún, habíamos vendido la casa 2 años después de la muerte de mamá, porque Marta dijo que necesitaba el dinero para el tratamiento médico de Daniela, que estaba teniendo problemas de fertilidad. Yo no dudé ni un segundo. Le di mi parte completa, casi $120,000, sin pedirle siquiera un recibo. Éramos hermanas, éramos sangre, pero Daniela nunca tuvo problemas de fertilidad. Tuvo 3 hijos sanos en 5 años, y ahora, sosteniendo estos papeles en el sótano helado, entendí que todo había sido una mentira cuidadosamente construida, una estafa ejecutada con la precisión de quien conoce exactamente dónde duele más. Debajo de los documentos había fotografías, fotos viejas, algunas en blanco y negro, otras con los colores desvaídos de los años 70. Roberto y yo en el Parque Lezama, el día que me pidió noviazgo bajo un jacarandá. Roberto abrazándome en la puerta de mi primer departamento, y luego otras fotos que no recordaba. Roberto con Marta, los dos solos, en un café que no reconocí. Marta usando mi abrigo rojo, ese que siempre le encantó y que un día desapareció misteriosamente. Roberto y Marta otra vez, en lo que parecía ser una fiesta, él con la mano en su cintura, ella mirándolo de una manera que ninguna hermana mira al novio de su hermana. Giré una de las fotos y leí, escrito con la letra de Marta, Nochebuena del 80. Antes de que todo se complicara, la Nochebuena del 80 yo la había pasado sola en mi departamento, llorando porque Roberto y yo habíamos discutido 2 días antes por algo que ahora me parecía ridículo, algo sobre unos planes de Año Nuevo que él había cancelado sin explicación. Marta me había llamado por teléfono esa noche para decirme que estaba en cama con gripe, que no podía venir a PES a acompañarme, pero en esa foto estaba radiante, con un vestido de fiesta, sonriendo junto al hombre que yo amaba y que, según descubrí ahora, tal vez nunca había sido completamente mío. No sé cuánto tiempo pasé en ese sótano. Pudo haber sido 1 hora o 3. El café de Marta se enfrió arriba mientras yo leía carta tras carta, estudiaba cada fotografía, repasaba cada documento hasta que las palabras se volvieron borrosas. Encontré también un diario, pequeño, con tapas de cuero gastado, y cuando lo abrí, reconocí la letra de Marta. Las primeras páginas eran inocentes, cosas de adolescente, quejas sobre el colegio, planes con amigas, un chico que le gustaba. Pero luego, en las páginas del 79 y el 80, el tono cambiaba. Vino Roberto otra vez a buscar a Eulalia, pero ella no estaba. Nos quedamos conversando en la cocina. Es tan distinto cuando está conmigo, más relajado, más él mismo. Creo que ella no lo entiende como yo lo entiendo. Y más adelante, Eulalia es demasiado sensible, demasiado exigente. Roberto me lo dijo ayer, cuando nos encontramos para tomar algo. Dice que a veces siente que camina sobre cáscaras de huevo con ella. Conmigo es diferente. Conmigo puede ser quien realmente es. Y finalmente, una entrada de enero del 81 que me atravesó como un cuchillo. Le dije a Roberto que Eulalia no quiere saber más nada de él, que está saliendo con otro. Lloró. Nunca lo había visto llorar. Lo abracé y pasó lo que tenía que pasar. No me arrepiento. Él merece ser feliz y yo puedo darle esa felicidad que Eulalia nunca pudo. Pero cuando volvió con ella 2 meses después, entendí que algunos hombres eligen la seguridad antes que la pasión. Lo dejé ir porque la quiero a mi hermana, pero guardé todo esto para no olvidar que hubo un momento en que él fue mío. Subí las escaleras con las piernas temblando. Marta estaba sentada a la mesa de la cocina, hojeando una revista, con esa expresión tranquila de quien no tiene nada que ocultar. Cuando me vio entrar con la maleta en las manos, el color desapareció de su rostro. No dijo nada al principio, solo me miró, y en esa mirada vi 44 años de secretos, de mentiras pequeñas y grandes, de traiciones disfrazadas de cuidado. Puse la maleta sobre la mesa, entre las dos, y le pregunté con una voz que no reconocí como mía, ¿cuándo ibas a contármelo? Ella abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Eulalia, yo no, la interrumpí. No quiero excusas, quiero la verdad, toda la verdad. Y entonces Marta, mi hermana mayor, mi protectora, mi cómplice de toda una vida, empezó a hablar. Me contó que había estado enamorada de Roberto desde el principio,
desde aquel día que yo lo llevé a casa por primera vez, toda emocionada, presentándolo como el hombre de mi vida. Me contó que cuando Roberto y yo peleamos en el 80, él buscó consuelo en ella, que hubo algo entre ellos durante esos meses, algo intenso y clandestino que terminó cuando él decidió volver conmigo. Me contó que las cartas las interceptó porque pensó que si yo no sabía que Roberto me escribía, sería más fácil olvidarlo, seguir adelante. Pensé que te estaba protegiendo, dijo, y su voz sonaba sincera, dolida, como si ella fuera la víctima de su propia traición. Roberto no era bueno para ti, Eulalia, era débil, era indeciso. Tú te merecías algo mejor. ¿Y el dinero de la casa?, pregunté, y mi voz era hielo. Eso también fue para protegerme. Ella bajó la vista. Necesitaba ese dinero. Tenía deudas que tú no conocías, inversiones que salieron mal. Iba a devolvértelo, te lo juro. Pero luego Daniela se casó y necesitaba ayuda con la entrada del departamento. Y se detuvo. No había manera de terminar esa frase que no la condenara completamente. Me levanté de la mesa porque si me quedaba un segundo más en esa cocina, rodeada del olor a café y a traición, iba a gritar o a llorar o a hacer algo que no podría deshacer. Tomé la maleta y caminé hacia la puerta. Marta me siguió, hablando rápido, desesperada, diciéndome que todo había sido hace tanto tiempo, que no tenía sentido destruir nuestra relación por cosas del pasado, que éramos lo único que teníamos, que mamá no hubiera querido esto. Me detuve en el umbral y la miré. De verdad la miré, como si la viera por primera vez. Mamá nos dejó esa casa para cuidarnos mutuamente, le dije. Y tú la usaste para robarme. Roberto me escribió durante meses, desesperado, y tú escondiste esas cartas porque querías quedártelo. No me protegiste, Marta. Me robaste la posibilidad de decidir por mí misma. Me robaste mi herencia. Me robaste 44 años de verdad. Ella extendió la mano hacia mí, pero yo retrocedí. No vuelvas a llamarme, le dije. No vuelvas a buscarme. Para mí, desde hoy, ya no tengo hermana. Y salí de esa casa donde había pasado tantas tardes felices, donde había llorado en su hombro cuando Roberto murió, donde había celebrado cada cumpleaños de Daniela como si fuera mi propia hija. Cerré la puerta detrás de mí y no miré atrás. Los días después de ese encuentro se movieron con una lentitud extraña, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto viscoso, difícil de atravesar. Volví a mi departamento en Recoleta con la maleta apretada contra mi pecho y la dejé sobre la mesa del comedor sin atreverme a abrirla de nuevo. Durante las primeras 48 horas no comí casi nada, solo tomaba té de tilo que preparaba mecánicamente mientras miraba por la ventana hacia la Plaza Francia, viendo pasar a las personas con sus vidas normales, sus problemas normales, sus familias que probablemente también guardaban secretos, pero no de esta magnitud, no de este calibre. Sebastián me llamó 3 veces el primer día. No le contesté. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo le explicaba a mi hijo de 42 años que todo lo que creía sobre nuestra familia era una mentira, que su tía Marta, la madrina de su boda, la abuela honoraria de sus hijos, era en realidad una ladrona y una traidora? ¿Cómo le contaba que su padre, ese hombre íntegro al que tanto admiraba, había tenido algo con mi hermana justo antes de volver conmigo, que tal vez me eligió por descarte y no por amor? El jueves por la mañana, cuando finalmente reuní el coraje para volver a abrir la maleta, lo hice con más método. Saqué cada carta y las ordené por fecha. Había 37 cartas en total, escritas entre diciembre del 80 y marzo del 81, todas sin abrir, todas con mi nombre en el sobre, todas enviadas a la dirección de Marta. Las leí una por una, despacio, tomándome descansos cuando el dolor se volvía demasiado intenso. En esas cartas descubrí a un Roberto que yo no había conocido del todo, un hombre más vulnerable, más expresivo, que escribía sobre sus miedos y sus esperanzas con una honestidad que nunca mostró en persona. Eulalia, amor mío, soñé anoche que estábamos en Mar del Plata, en ese hotel frente al mar donde pasamos nuestro primer fin de semana juntos. Desayunábamos medialunas en la cama y tú tenías azúcar en la comisura de los labios. Cuando desperté, tardé varios segundos en recordar que no estamos juntos, que hace semanas que no sé de ti. Este silencio me está matando. Otra carta de febrero. Tu hermana me dijo que estás saliendo con alguien, un contador que conociste en el trabajo. No puedo creerlo, Eulalia.
No puedo creer que me hayas reemplazado tan rápido, que lo nuestro significara tan poco. Pero si es verdad, si de verdad encontraste a alguien que te hace feliz, entonces me haré a un lado. Solo necesito escucharlo de tu boca. Dame esa última cortesía, por favor. Jamás hubo ningún contador. Jamás salí con nadie durante esos meses. Estuve sola en mi departamento, llorando por Roberto, creyendo que él me había abandonado, cuando en realidad él me estaba buscando desesperadamente, y Marta interceptaba cada intento. El viernes fui a ver a mi abogada. Carolina era una mujer eficiente de unos 50 años que había llevado mi divorcio, el que nunca se concretó porque Roberto y yo nos reconciliamos antes de firmarlo, y luego había gestionado algunos asuntos del testamento cuando Roberto murió. Le mostré los documentos que encontré en la maleta, el testamento original de mamá, los papeles de la venta de la casa, las transferencias bancarias. Carolina estudió todo con atención, haciendo anotaciones en un cuaderno, frunciendo el ceño de vez en cuando. Después de casi una hora levantó la vista y me dio las noticias que yo ya esperaba, pero que dolieron igual. Eulalia, técnicamente podrías iniciar una demanda por apropiación indebida y fraude. Tienes pruebas de que el testamento fue alterado o mal interpretado y documentación que demuestra que recibiste menos de lo que te correspondía. Pero han pasado 6 años desde la venta de la casa. El plazo de prescripción para este tipo de acciones civiles es de 5 años en la mayoría de los casos. Y aunque lográramos argumentar que el plazo debería contarse desde que descubriste el fraude, no desde que ocurrió, un juicio contra tu hermana sería largo, costoso y emocionalmente devastador. Además, recuperar el dinero sería complicado si ella ya lo gastó, que parece ser el caso. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Entonces no puedo hacer nada. Ella se sale con la suya. Carolina suspiró. Legalmente tus opciones son limitadas, pero eso no significa que no tengas recursos. Podemos enviarle una carta documento detallando lo que descubriste, exigiendo que te devuelva al menos parte del dinero. La presión legal, aunque no derive en juicio, a veces es suficiente para que las personas hagan lo correcto, y si se niega, al menos quedará registro formal de tu reclamo. Esa tarde caminé por horas por las calles de Buenos Aires. Crucé la Avenida del Libertador sin mirar el semáforo. Subí por Callao hasta Corrientes. Me metí en una librería y salí sin comprar nada. Entré a un café y pedí un cortado que no tomé. La ciudad se movía a mi alrededor con su ritmo frenético de siempre, pero yo me sentía desconectada, como si estuviera viendo todo a través de un cristal opaco. Pensaba en mamá, en cómo habría reaccionado si hubiera sabido lo que Marta hizo. Mamá que nos crió con ese mantra de las hermanas se cuidan entre sí, porque cuando yo no esté solo, se tendrán la una a la otra. Qué equivocada estaba. O tal vez lo sabía. Tal vez por eso me dejó más en el testamento, porque intuía que Marta tenía esa vena egoísta, esa capacidad de anteponer sus necesidades a todo lo demás. Recordé entonces otras cosas, pequeñas, que en su momento no me parecieron significativas, pero que ahora adquirían un nuevo sentido. La vez que Marta me convenció de no aceptar ese trabajo en Rosario que tanto me entusiasmaba, diciéndome que era demasiado lejos, que iba a extrañar mucho a Sebastián, cuando en realidad Sebastián ya tenía 20 años y una vida propia. La vez que me dijo que ese vestido negro que había comprado para la boda de una amiga me hacía ver mayor, que mejor me lo regalara a ella, y yo se lo di sin pensar. La forma en que siempre encontraba la manera de estar presente en los momentos importantes de mi vida con Roberto, invitándose a cenas que eran para 2, apareciendo en el hospital cuando Roberto tuvo esa operación de rodilla, ofreciéndose a acompañarlo ella cuando yo tenía que trabajar. Todo tenía ahora una capa adicional de significado, un subtexto que me había perdido por completo. El sábado sonó el timbre a las 9 de la mañana. Miré por el portero eléctrico y vi a Sebastián en la calle, con su cara de preocupación que me recordaba tanto a Roberto. Dudé, pero finalmente le abrí. Subió las escaleras rápido y cuando entró al departamento me abrazó sin decir nada. «Mamá, hace 5 días que no respondes el teléfono. Pensé que te había pasado algo». Lo hice sentar en el sillón y le preparé café, esos movimientos automáticos de madre que una nunca olvida. Y entonces le conté todo, las cartas, el testamento, el dinero, las fotos, el diario de Marta.
Vi cómo su expresión cambiaba mientras hablaba, pasando de la confusión a la incredulidad y finalmente a la rabia. No puedo creerlo, dijo cuando terminé. Tía Marta siempre fue como una segunda madre para mí, y todo este tiempo se levantó y caminó hacia la ventana dándome la espalda. Tenemos que hacer algo, mamá. No puede quedar así. Carolina dice que legalmente es complicado, respondí, pero no se trata solo de lo legal, Sebastián. Se trata de que durante 44 años viví una mentira. Se trata de que tu padre... No pude terminar la frase. Sebastián se dio vuelta y me miró con esos ojos castaños que eran exactamente los de Roberto. Papá te amaba, mamá. Lo sé. Lo vi todos los días de mi vida. Sea lo que sea que pasó con tía Marta antes de que ustedes se casaran, papá te eligió a ti y te siguió eligiendo cada día hasta que murió. Asentí, pero una parte de mí se preguntaba si era verdad, si Roberto realmente me había elegido o si simplemente se había resignado, si cada vez que me miraba no estaría pensando en lo que pudo haber sido con Marta. El domingo recibí un mensaje de Daniela. Tía, mamá me contó que pelearon. No sé qué pasó exactamente, pero las quiero a las dos. ¿Podemos juntarnos a hablar? Miré el mensaje durante varios minutos sin saber qué responder. Daniela era inocente en todo esto. Ella tenía 39 años, 3 hijos hermosos, un matrimonio estable. Era una buena chica, que siempre me había tratado con cariño. Pero era hija de Marta, y yo no sabía si podía mirarla sin ver a su madre, sin preguntarme qué le habría contado Marta sobre nuestra pelea. ¿Qué versión distorsionada de los hechos habría construido para quedar como la víctima? Le respondí con cautela. Daniela, querida, esto es más complicado de lo que pensás. No es una simple pelea. Tu mamá me hizo algo muy grave hace muchos años, y yo recién me enteré. Necesito tiempo para procesar todo. Te quiero mucho, pero ahora mismo no puedo verlas ni a ella ni a vos, sin sentir una mezcla de dolor y traición que me supera. Su respuesta llegó media hora después. Entiendo, tía, pero quiero que sepas que sea lo que sea que pasó, yo estoy acá si me necesitas. Y mamá está muy mal. No come, no duerme, llora todo el tiempo. Me sorprendió descubrir que esa información no me generaba satisfacción ni compasión, solo un vacío frío. Durante décadas, el sufrimiento de Marta hubiera sido mi sufrimiento, su dolor hubiera sido mi dolor. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, me resultaba imposible sentir empatía. Ella había tomado decisiones conscientes, una tras otra, durante años. Interceptar las cartas no fue un acto impulsivo de un momento, fue algo sostenido, premeditado. Cada carta que llegó y que ella escondió fue una decisión deliberada de mentirme, de manipular mi vida. Y lo del dinero, eso fue aún peor. Eso fue robarle a su propia hermana aprovechándose de su confianza ciega, de su dolor por la muerte de mamá. Y ahora lloraba, ahora sufría porque la descubrieron. No, pensé, el remordimiento que llega solo cuando te atrapan no es remordimiento real, es solo miedo a las consecuencias. El lunes volví a la rutina con una determinación fría que me sorprendió a mí misma. Trabajaba desde casa como traductora freelance y me obligué a sentarme frente a la computadora y retomar los proyectos que había abandonado. Traducir textos técnicos del inglés al español tenía algo de meditativo, de reconfortante. Las palabras tenían reglas claras, significados precisos, no como las relaciones humanas, donde todo parecía estar sujeto a interpretación, donde las personas podían decir una cosa y hacer exactamente lo contrario. Entre traducción y traducción, revisaba las cartas de Roberto otra vez. Las había leído tantas veces que ya me sabía fragmentos de memoria, pero seguía encontrando nuevos detalles, nuevos matices. En una carta de enero mencionaba que había pasado Año Nuevo solo en su departamento, viendo por televisión la fiesta en la Plaza de Mayo, pensando en mí. Yo había pasado ese mismo Año Nuevo en casa de unos primos, tratando de distraerme, convencida de que Roberto estaba con otra mujer que me había olvidado. Todo ese tiempo estuvimos separados por mentiras, por palabras que nunca llegaron a destino, por una hermana que se interpuso entre nosotros con una mezcla de deseo y justificación moral que ahora me resultaba nauseabunda. El martes Carolina me llamó. Había redactado la carta documento para Marta y quería que la revisara antes de enviarla. Pasé por su oficina esa tarde y leí el texto con atención.
Era formal, directo, implacable. Detallaba el descubrimiento de la maleta, las cartas interceptadas, la documentación sobre el testamento y la venta de la casa. Exigía la devolución inmediata de $120,000 más intereses y establecía un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo extrajudicial. Si no respondes favorablemente, decía el final, procederé a iniciar acciones legales por apropiación indebida, falsificación de documentos y fraude, además de hacer pública esta situación dentro de nuestro círculo familiar y social. Firmé la autorización para enviarla. Carolina me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás segura de esto, Eulalia? Una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Tu relación con tu hermana quedará destruida para siempre. La miré a los ojos y dije con una calma que me sorprendió: mi relación con mi hermana ya está destruida. Fue ella quien la destruyó hace 44 años. Yo solo me estoy dando cuenta ahora. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí profundamente. Soñé con mamá. Estábamos en la cocina de la casa de Caballito y ella preparaba su estofado de lentejas, ese que hacía todos los domingos. Me miraba con esos ojos claros que veían siempre demasiado y me decía: hija, a veces amar hacia alguien no alcanza. A veces tenés que protegerte, incluso de tu propia sangre, especialmente de tu propia sangre, porque esos son los que más pueden lastimarte. Cuando desperté, tenía las mejillas mojadas de lágrimas, pero también una sensación de claridad que no había sentido en días. Sabía lo que tenía que hacer, no solo enviar la carta documento, no solo exigir el dinero. Tenía que reconstruir mi vida desde esta nueva verdad, aceptar que la familia que creía tener nunca existió realmente y empezar a construir algo nuevo sobre cimientos más honestos, aunque fueran más solitarios. La carta documento llegó a manos de Marta un miércoles por la tarde. Lo supe porque Sebastián me llamó a las 6 de la tarde para decirme que Daniela lo había contactado, frenética, diciéndole que su madre había recibido un documento legal de mi abogada y que estaba en estado de shock. Dice que tía Marta está diciendo que todo es un malentendido, que vos malinterpretaste las cosas, me informó Sebastián con un tono de escepticismo que me reconfortó. ¿Querés que vaya para allá? Le dije que no, que me quedara tranquilo, que esto era algo que tenía que resolver yo sola. Pero apenas colgué el teléfono sentí una mezcla de anticipación y náusea. Sabía que la respuesta de Marta no se haría esperar, y tenía razón. A las 8:30 sonó el timbre del portero eléctrico. Era ella. Su voz salía distorsionada por el intercomunicador, pero reconocí inmediatamente ese tono entre suplicante y autoritario que usaba cuando quería algo. Eulalia, por favor, tenemos que hablar. Baja o déjame subir. Respiré hondo y apreté el botón para hablar. No tengo nada que hablar con vos, Marta. Todo lo que tengo que decir está en la carta que te envió mi abogada. Eso es ridículo, respondió, y ahora su voz sonaba más aguda, más desesperada. Soy tu hermana. No podés tratarme como si fuera una extraña, como si pudieras mandarme cartas de abogados y listo. Necesito explicarte. Necesito que entiendas. Ya entendí todo lo que necesitaba entender, dije, y corté la comunicación, pero ella no se fue. Desde mi ventana la vi parada en la vereda, mirando hacia arriba, esperando. Se quedó ahí durante casi 20 minutos, bajo la luz anaranjada de las farolas de la calle, y en un momento sacó el celular y me llamó. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Llamó 4 veces más. A la quinta atendí. Marta, andate a tu casa o llamo a la policía. No seas dramática, Eulalia. Solo quiero hablar. Dame 5 minutos. 5 minutos nada más para explicarte mi versión. Tu versión, repetí. Y la palabra me supo amarga en la boca. ¿Tu versión de qué? De cómo interceptaste 37 cartas que Roberto me escribió. De cómo te acostaste con mi novio mientras yo lloraba por él en mi departamento. De cómo falsificaste o escondiste el testamento de mamá para robarme $60,000. ¿Cuál de esas cosas tiene una versión que las haga aceptables? Hubo un silencio largo del otro lado. Luego escuché algo que podía ser un sollozo o un suspiro. Estaba enamorada de él, dijo finalmente, y su voz sonaba pequeña, derrotada. ¿Crees que eso no lo sé? Respondí. Leí tu diario, Marta. Sé exactamente lo que sentías, pero lo que vos sentías no te daba derecho a destruir mi vida, a manipular todo a tu alrededor para conseguir lo que querías.
No destruí tu vida, protestó, y ahora había un dejo de enojo en su tono. Te casaste con él, tuviste a Sebastián, fueron felices durante años. Yo te hice un favor sacándome de en medio, dejando que volviera con vos. Me reí, una risa seca y sin humor. ¿Un favor? Marta, me robaste 3 meses de mi vida en los que pude haber estado con Roberto. Me robaste la posibilidad de saber que él me amaba, que me estaba buscando. Viví pensando que él me había abandonado cuando, en realidad, vos eras la que estaba bloqueando toda comunicación. Y después, cuando murió mamá, cuando yo estaba más vulnerable, aprovechaste para robarme mi herencia. Eso no es un favor, eso es crueldad premeditada. Escuché que respiraba con dificultad, como si estuviera conteniendo el llanto o la rabia. Necesitaba ese dinero, Eulalia. Estaba desesperada. Había hecho inversiones con la plata de Jorge, inversiones que prometían buenos retornos, y todo salió mal. Perdimos casi $200,000. Si Jorge se enteraba de que yo había tomado plata de nuestros ahorros sin consultarle, me dejaba. Iba a perder todo: mi matrimonio, mi casa, la estabilidad de Daniela. Pensé que si vendíamos la casa de mamá podía recuperarme, que después encontraría la forma de devolverte tu parte. ¿Y la encontraste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Silencio. Eso pensé, continué. Tuviste 6 años para decirme la verdad, para devolverme al menos parte del dinero, pero no lo hiciste. Seguiste viniéndote a tomar café a mi casa, celebrando mi cumpleaños, haciéndote la hermana preocupada, cuando en realidad sabías perfectamente que me habías robado. Cada abrazo, cada te quiero, cada vez que te preocupabas por mí era una mentira. No era mentira, dijo, y ahora definitivamente estaba llorando. Te quiero, Eulalia. Siempre te quise. Cometí errores terribles, pero eso no cambia que seas mi hermana, que seas la persona más importante de mi vida. Si yo fuera tan importante para vos, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma, no me hubieras hecho lo que me hiciste. La gente que te quiere no te roba. La gente que te quiere no te traiciona con tu pareja. La gente que te quiere no esconde cartas que podrían cambiar tu vida. Tenés 30 días para responder a la carta de mi abogada. Si no lo haces, voy a iniciar acciones legales y voy a asegurarme de que toda la familia sepa exactamente qué clase de persona sos. Y colgué. La vi desde la ventana, todavía parada en la vereda, mirando su teléfono como si esperara que yo llamara de vuelta, que le dijera que todo había sido una broma cruel, que por supuesto que la perdonaba, pero no lo hice. La observé mientras finalmente se daba vuelta y caminaba hacia su auto estacionado media cuadra más abajo, con los hombros caídos, derrotada. Y cuando se fue, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Durante 58 años, Marta había sido una constante en mi vida. Había estado ahí en cada momento importante, cuando me recibí de traductora, cuando me casé con Roberto, cuando nació Sebastián, cuando mamá murió, cuando Roberto tuvo el infarto. Ahora ese espacio que ella ocupaba estaba vacío, y yo no sabía cómo llenar ese vacío o si siquiera quería llenarlo. Tal vez algunas ausencias están destinadas a permanecer vacías, pensé. Tal vez algunos espacios necesitan quedar huecos para que podamos ver con claridad qué había ahí realmente. Los días siguientes fueron extraños. Me movía por mi rutina como siempre: traducir, hacer compras, ir al gimnasio, cocinar, pero había una hiperconciencia de cada acción, como si estuviera interpretando el papel de mi propia vida en lugar de vivirla. Sebastián venía a visitarme cada 2 días, preocupado, trayéndome comida que su mujer preparaba porque le había dicho que yo no estaba comiendo bien. No era del todo falso. Había perdido casi 4 kilos en 2 semanas. La comida me sabía a nada, y a veces me encontraba frente al plato con el tenedor en la mano sin recordar cómo había llegado hasta ahí. «Mamá, tenés que cuidarte», me decía Sebastián con esa voz de hijo preocupado que me partía el corazón. «Esto con tía Marta es horrible, lo sé, pero no podés dejar que te destruya». Tenía razón, por supuesto, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Cada noche antes de dormir, abría la maleta y releía algunas cartas de Roberto, buscando pistas que me hubiera perdido, tratando de reconstruir esos meses de nuestra separación desde esta nueva perspectiva. Y cada noche me preguntaba las mismas cosas. ¿Realmente me amaba Roberto o solo volvió conmigo porque Marta le dijo que yo había seguido adelante? Nuestro matrimonio de 37 años se construyó sobre una mentira
Él pensaba en Marta cuando me hacía el amor, la buscaba en mí. El viernes de esa semana recibí un mensaje inesperado. Era de Jorge, el marido de Marta. Eulalia, sé que no es mi lugar meterme en esto, pero necesito que sepas algo. Recién me enteré de lo que Marta hizo. Me lo contó todo anoche, llorando después de recibir tu carta. Yo no sabía nada de las inversiones que hizo con plata de la venta de la casa de tu mamá. Pensé que esa plata la habían dividido equitativamente entre ustedes. Estoy en shock. No sé qué decirte excepto que lo siento profundamente. Si hay algo que pueda hacer para compensarte, aunque sea en parte, decímelo. Esto no está bien y no quiero ser cómplice de algo así. Leí el mensaje 3 veces. Jorge era un buen hombre, arquitecto, metódico, honesto. Llevaba casado con Marta 40 años y nunca le había conocido un gesto fuera de lugar. Me pregunté cómo habría reaccionado al enterarse de que su mujer había robado a su propia hermana, de que había ocultado ese robo durante 6 años. Le respondí: Jorge, gracias por escribirme. Sé que esto no es tu culpa, pero necesito que entiendas que lo que pasó entre Marta y yo va más allá del dinero. Hay traiciones que no tienen precio ni reparación posible. Aprecio tu mensaje, pero prefiero que no te metas en esto. Es algo entre ella y yo. Su respuesta llegó 5 minutos después. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que si decidís ir adelante con acciones legales, no voy a meterme. Y si puedo ayudar de alguna manera a que recuperes lo que es tuyo, contá conmigo. El sábado por la mañana estaba tomando café en la cocina cuando sonó el teléfono fijo, ese que casi nadie usaba ya, pero que yo mantenía por una cuestión de costumbre. Era un número que no reconocí, pero atendí igual. ¿Eulalia?, dijo una voz de mujer joven que me resultó familiar, pero que no pude ubicar inmediatamente. Soy Daniela. Por favor, no cuelgues. Estuve tentada de hacerlo, pero algo en su tono me detuvo. ¿Qué querés, Daniela? Necesito verte, dijo, y sonaba al borde del llanto. No para defender a mamá, no para convencerte de que la perdones. Necesito verte porque hay algo que tenés que saber, algo que mamá nunca te dijo y que yo recién me enteré. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Qué cosa? No puedo decírtelo por teléfono. Por favor, tía, dame media hora. Podemos encontrarnos en el café de Santa Fe y Pueyrredón, ese donde siempre íbamos cuando yo era chica. Por favor. Había algo en su voz, una urgencia mezclada con miedo, que me hizo aceptar contra mi mejor juicio. A las 3, dije. Y si esto es un truco de tu madre para que la vea, te juro que no me volvés a hablar en tu vida. No es un truco, prometió. Ojalá lo fuera. Llegué al café 15 minutos antes de las 3. Elegí una mesa al fondo, cerca de la ventana que daba al patio interno, y pedí un café con leche que se fue enfriando mientras esperaba. Daniela llegó puntual, con la cara sin maquillaje y los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó frente a mí y por un momento solo nos miramos. Ella había heredado los ojos verdes de Marta y el pelo castaño, pero tenía algo de mamá en la forma de la mandíbula, en la curva de los labios. Gracias por venir, dijo finalmente. No sabía si ibas a ir a hacerlo. Estoy acá, respondí sin calor. ¿Qué es eso tan importante que tenías que decirme? Daniela respiró hondo y sacó un sobre de su cartera. Lo puso sobre la mesa entre las dos, pero no me lo pasó todavía. Anoche tuve una pelea terrible con mamá. Le dije que lo que te hizo era imperdonable, que yo en tu lugar tampoco la perdonaría. Y entonces ella me dijo algo que cambió todo lo que yo creía sobre nuestra familia. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Me dijo que Roberto no era mi padre. El mundo se detuvo. Literalmente sentí que todo a mi alrededor se congelaba. Los ruidos del café, el movimiento de la gente, mi propia respiración. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Roberto no es mi padre biológico, repitió Daniela, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Papá, Jorge, es mi padre, pero antes de casarse con él, mamá estuvo embarazada. Tuvo un bebé que dio en adopción cuando tenía 23 años. Yo no soy su primera hija. El sobre que estaba sobre la mesa contenía documentos viejos, amarillentos. Los abrí con manos temblorosas y vi un certificado de nacimiento de 1966, donde figuraba Marta como madre de una niña llamada Ana María. El padre aparecía como desconocido. Había también papeles de adopción, firmados apenas 3 días después del nacimiento. ¿Por qué me estás contando esto?, le pregunté a Daniela, aunque mi cabeza ya estaba haciendo conexiones que no quería hacer.
porque mamá me dijo que la razón por la que interceptó las cartas de Roberto, la razón por la que hizo todo lo que hizo, no fue solo porque estaba enamorada de él. Daniela se limpió las lágrimas con una servilleta de papel. Fue porque Roberto era el padre de ese bebé. Él la dejó embarazada y después desapareció de su vida. Y cuando 2 años después vos lo trajiste a casa como tu novio, mamá entró en pánico. No podía decirte la verdad, porque eso significaba revelar un secreto que había guardado durante años. Un secreto que papá no conocía y que podía destruir su matrimonio. Entonces, decidió que la mejor opción era mantenerlos separados a vos y a Roberto, que si él no estaba en tu vida, ella podía seguir guardando su secreto. Sentí que la habitación giraba. ¿Me estás diciendo que Roberto tuvo un hijo con Marta antes de conocerme? Sí, susurró Daniela. Tenés una hermana de crianza que también es media hermana de Sebastián. Y todo este tiempo nadie lo supo. Salí del café sin despedirme, con el sobre apretado contra mi pecho y la sensación de que el piso se movía bajo mis pies. Daniela me llamó cuando ya estaba en la vereda, pero no me di vuelta. Necesitaba aire, espacio, tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Caminé sin rumbo por Santa Fe, esquivando gente, cruzando semáforos en rojo, hasta que me encontré en la Plaza San Martín sin saber cómo había llegado ahí. Me senté en un banco bajo un gomero enorme y abrí el sobre otra vez, como si una segunda lectura pudiera cambiar lo que decían esos papeles. Pero no, ahí estaba. Marta Graciela Sánchez, madre de Ana María Sánchez, nacida el 12 de marzo de 1966 en el Hospital Rivadavia. Padre, desconocido, adoptada por la familia Moretti el 15 de marzo del mismo año. Roberto había nacido en 1943, lo que significaba que en 1966 tenía 23 años, la misma edad que Marta. Y yo, 2 años menor, ni siquiera lo conocía todavía. Lo conocería recién en el 77, 11 años después de que él dejara embarazada a mi hermana y desapareciera de su vida. 11 años después de que Marta diera a su bebé en adopción. 11 años durante los cuales ella guardó ese secreto. Construyó una vida nueva con Jorge. Fingió que nada había pasado. Pero, ¿cómo era posible que yo no supiera nada? Durante toda mi adolescencia, Marta y yo habíamos sido inseparables. En el 66 yo tenía 15 años. Vivíamos en el mismo departamento de Flores con mamá. ¿Cómo pudo haber escondido un embarazo? A menos que... Recordé entonces que ese año Marta había pasado varios meses con la abuela en Córdoba. Mamá nos dijo que la abuela estaba enferma y necesitaba ayuda, que Marta era la mayor y era su responsabilidad ir. Yo me había quedado en Buenos Aires terminando el secundario. Marta volvió en diciembre, más delgada, más callada, con algo cambiado en los ojos que nunca supe identificar. Cuando le pregunté cómo había estado todo, solo dijo difícil y cambió de tema. Ahora entendía. La abuela no estaba enferma. Marta estaba embarazada. Y mamá, seguramente mamá lo sabía. Mamá la había mandado lejos para que tuviera al bebé en secreto, para que nadie en el barrio se enterara, para proteger su reputación en una época en que un embarazo fuera del matrimonio era una vergüenza social insoportable. Mamá, que nos crió predicando honestidad y valores, había sido cómplice de la mentira más grande de nuestra familia. Volví a mi departamento cuando empezaba a oscurecer. Sebastián estaba esperándome en la puerta, preocupado porque no le había contestado el teléfono en horas. Daniela me llamó, dijo, apenas me vio. Me contó lo que te dijo en el café. Mamá, ¿es verdad? Papá tuvo un hijo con tía Marta. Lo hice pasar y nos sentamos en el living. Le mostré los papeles. Vi cómo su expresión pasaba del escepticismo a la incredulidad y finalmente a algo que se parecía al horror. No puede ser, murmuró, leyendo y releyendo el certificado de nacimiento. Papá nunca, él nunca dijo nada, nunca mencionó. No lo sabía Sebastián, lo interrumpí. O al menos eso es lo que Marta dice, que Roberto desapareció cuando ella le contó que estaba embarazada, que nunca supo que hubo un bebé. Sebastián levantó la vista confundido. ¿Y le crees? Me quedé pensando. Le creía a Marta. Después de todo lo que había descubierto, después de las cartas escondidas, el dinero robado, las mentiras sostenidas durante décadas, ¿podía creerle algo? No sé qué creer, admití, pero hay una manera de averiguar la verdad. ¿Cómo? Encontrando a Ana María. Esa noche no pude dormir.
Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en Roberto, tratando de reconciliar al hombre que conocí con este nuevo Roberto que estaba descubriendo. El Roberto que yo conocía era responsable, trabajador, un buen padre para Sebastián. Era meticuloso con las cuentas, obsesivo con cumplir su palabra, incapaz de dejar un proyecto a medias. Ese hombre habría dejado embarazada a una chica de 23 años y habría desaparecido sin más. No parecía posible, pero tampoco me parecía posible que mi hermana me robara, y sin embargo, lo había hecho. La gente era capaz de cosas impensables cuando tenía suficiente motivación, suficiente miedo, suficiente deseo. Me levanté a las 3 de la mañana y saqué las cartas de Roberto otra vez. Las releí buscando alguna mención, alguna pista sobre su pasado. En una carta de febrero del 81 escribía: Eulalia, yo no soy un hombre perfecto. He cometido errores en mi vida, errores que me persiguen. Pero lo que siento por vos es lo más puro que he conocido. Con vos puedo ser quien realmente quiero ser, no quien fui. Dame otra oportunidad de demostrártelo. ¿A qué errores se refería? ¿Habría sido uno de esos errores dejar embarazada a Marta o habrá habido otros? El lunes llamé a Carolina. Le conté sobre Ana María, sobre el hijo que Roberto había tenido con Marta, sobre la nueva dimensión que esto le daba a toda la situación. Carolina escuchó en silencio y luego hizo la pregunta que yo no me había atrevido a Nembery a hacer. Eulalia, ¿querés encontrar a esa mujer? Sí, respondí sin dudar. Necesito saber la verdad. Necesito saber qué pasó realmente entre Roberto y Marta, y ella es la única prueba viviente de esa historia. Carolina suspiró. Entiendo, pero tenés que estar preparada para lo que puedas encontrar. Si localizamos a Ana María y ella acepta hablar, vas a escuchar cosas sobre Roberto y sobre tu hermana que tal vez no quieras saber. Y no podés desescucharlas después. Ya no puedo vivir con medias verdades, le dije. Pasé 58 años creyendo que conocía mi propia historia. Resulta que no conocía nada. Prefiero la verdad completa, aunque duela, que seguir viviendo en una mentira cómoda. Carolina aceptó ayudarme. Me explicó que localizar a una persona adoptada no era sencillo, especialmente si la adopción había ocurrido hacía casi 60 años, pero que había recursos, bases de datos, registros que podíamos consultar. Me pidió toda la información que tuviera: el hospital donde nació Ana María, la fecha exacta de nacimiento, el apellido de la familia adoptiva. Le di todo. 2 días después, Marta apareció en mi puerta otra vez. Esta vez no tocó el timbre, simplemente esperó en la calle hasta que salía a hacer compras. Me interceptó en la vereda. Eulalia, por favor, dijo, y se veía demacrada, con ojeras profundas y el pelo sin lavar. Sé que Daniela te contó sobre Ana María. Necesito explicarte. No hay nada que explicar, la interrumpí tratando de rodearla, pero ella me tomó del brazo con una fuerza desesperada. Sí hay mucho que explicar. Roberto no sabía que yo estaba embarazada. Yo nunca se lo dije. Me detuve y la miré. ¿Por qué no? Porque cuando descubrí que estaba embarazada, él ya me había dejado. Me dijo que lo nuestro había sido un error, que estaba confundido, que en realidad amaba a otra persona. No me dio nombre, pero yo sabía que había alguien más. ¿Cómo iba a decirle que esperaba un hijo suyo? ¿Para que volviera conmigo por obligación? ¿Para que me odiara por arruinar su vida? Preferí desaparecer, tener al bebé en secreto, darlo en adopción y seguir adelante. Y cuando lo conocí 2 años después, pregunté, ¿cuando yo te lo presenté como el amor de mi vida? ¿En ningún momento se te ocurrió decirme, Eulalia, ese hombre es el padre de un hijo mío que di en adopción? Marta soltó mi brazo y se cubrió la cara con las manos. Estaba aterrada, susurró. Cuando lo vi entrar por la puerta de casa ese día, con voz colgada de su brazo, toda emocionada, pensé que iba a desmayarme. Él me miró y supe que me reconoció, pero no dijo nada. Después, cuando vos fuiste a la cocina a preparar café, me preguntó en voz baja, ¿ella sabe? Yo negué con la cabeza y él dijo, mejor así, lo del 64 fue un error. Estoy enamorado de tu hermana y voy a casarme con ella. No arruines esto, Marta. Y yo acepté guardar el secreto porque tenía miedo de perderte, miedo de que me odiaras, miedo de que todo se viniera abajo. Entonces lo del 80, dije lentamente, cuando Roberto y yo peleamos y vos interceptaste las cartas, fue porque vi una oportunidad, admitió, y su voz era apenas un susurro.
una oportunidad de que él volviera a mirarme como me había mirado en el 64, cuando éramos jóvenes y todo parecía posible. Fue egoísta, fue cruel, lo sé, pero por un momento breve, durante esos 3 meses, él fue mío otra vez. Y cuando volvió con vos, cuando eligió quedarse con vos, supe que había perdido para siempre. Así que me dediqué a ser la mejor hermana que pudiera, a compensar de alguna manera lo que había hecho, aunque vos nunca lo supieras. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿Robarme también era parte de tu compensación? Marta negó con la cabeza violentamente. Eso fue diferente. Eso fue desesperación, pánico. Había metido toda nuestra plata en un negocio que me prometieron que era seguro. Una inversión inmobiliaria en Nordelta que resultó ser un fraude. Perdimos todo. Jorge no lo sabía. Si se enteraba de que había arriesgado nuestros ahorros sin consultarle, me dejaba. Y yo no podía perder mi matrimonio, Eulalia. Era lo único estable que tenía, lo único real. Entonces, cuando mamá murió y vi que el testamento te favorecía, pensé que podía arreglarlo, que podía tomar prestado tu parte, recuperar la plata de la inversión y después devolvértela sin que te dieras cuenta. Pero el dinero nunca volvió. El negocio era un fraude completo. Y entonces ya era muy tarde para decir la verdad. La miré durante un largo momento. Había tanto dolor en su cara, tanta culpa genuina mezclada con justificación y autoengaño, que casi sentí lástima. Casi. Tenés razón en una cosa, le dije finalmente. Es muy tarde para la verdad. Es 58 años tarde. Y ahora voy a encontrar a Ana María. Voy a escuchar su versión de la historia y después voy a decidir qué hacer con toda esta información. Pero vos, Marta, vos ya no formás parte de mi vida. Terminaste de formar parte de mi vida el día que abrí esa maleta en tu sótano. Y la dejé ahí, parada en la vereda, llorando. Esa tarde Carolina me llamó con noticias. Encontré algo, dijo, y sentí que el corazón se me aceleraba. Ana María Moretti está viva. Tiene 58 años, está casada, vive en San Isidro, trabaja como pediatra en el Hospital Austral y hace 3 años se inscribió en el registro de búsqueda de orígenes. Está buscando a su madre biológica. Sentí una mezcla de alivio y terror. ¿Podés contactarla? Puedo intentarlo, dijo Carolina, pero tenés que estar segura de que esto es lo que querés. Una vez que abramos esta puerta no hay vuelta atrás. Estoy segura, respondí, aunque no lo estaba del todo. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba cerrar este círculo que se había abierto con una maleta en un sótano y que ahora se expandía hacia el pasado, revelando secretos que habían estado enterrados durante casi 60 años. Necesitaba saber quién había sido realmente Roberto, quién era realmente Marta y quién era yo en medio de todas estas mentiras. Contáctala, le dije a Carolina. Decile que su tía quiere conocerla, que su medio hermano quiere conocerla, que hay una familia que no sabía que existía y que ahora necesita entender de dónde viene todo esto. Carolina prometió hacer las gestiones necesarias. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando por la ventana hacia la plaza. El sol se ponía sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y pensé en todos los secretos que esta ciudad guardaba, todas las historias ocultas detrás de las fachadas elegantes y las familias aparentemente normales. La mía era solo una más, pero era mi historia, y merecía conocerla completa, sin omisiones, sin mentiras piadosas, aunque me destrozara en el proceso. Carolina logró contactar a Ana María a través del registro de búsqueda de orígenes. Le envió una carta cuidadosamente redactada, explicando que había una conexión familiar que ella desconocía, que su madre biológica tenía una hermana que recién se había enterado de su existencia y que quería conocerla. No mencionamos a Roberto todavía. Era demasiado pronto. Ana María respondió 3 días después con un email breve pero emotivo. Durante toda mi vida he querido saber de dónde vengo. Mis padres adoptivos fueron maravillosos, me dieron todo el amor que una hija puede pedir, pero siempre sentí que me faltaba una pieza. Si mi tía quiere conocerme, yo también quiero conocerla. Díganme cuándo y dónde. Leí ese email 5 veces, tratando de imaginar a la mujer detrás de las palabras. Una pediatra de 58 años que había crecido sin saber quién era su madre, quién era su padre, que había vivido con ese vacío durante décadas y que ahora, de repente, descubría que tenía familia, que tenía una tía,
que tenía un medio hermano, que su historia era mucho más complicada de lo que jamás había imaginado. Acordamos encontrarnos un sábado por la tarde en una confitería de Recoleta, neutral, pública, un lugar donde ambas pudiéramos irnos si la situación se volvía demasiado intensa. Le pedí a Sebastián que viniera conmigo. Necesitaba su apoyo, su presencia. Él también necesitaba estar ahí. Al fin y al cabo, Ana María era su hermana, aunque ninguno de los dos lo supiera hasta hace unas semanas. Llegamos 15 minutos antes de la hora acordada y nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Yo no podía dejar de mirar la puerta, buscando a una mujer que no sabría reconocer, tratando de imaginar qué rasgos habría heredado de Marta, qué rasgos de Roberto. Sebastián me tomó la mano por encima de la mesa. «Mamá, sea lo que sea que pase hoy, yo estoy con vos. Y papá te amaba. Nunca dudes de eso». Asentí, aunque por dentro seguía llena de preguntas sin respuesta. A las 4 en punto exactas, una mujer entró a la confitería y nos miró directamente, como si supiera exactamente quiénes éramos. Era alta, de pelo castaño con algunas canas que no se molestaba en teñir, ojos verdes como Marta, pero con algo de Roberto en la forma de la nariz, en la línea de la mandíbula. Vestía un saco beige y jeans, elegante pero casual, y cuando se acercó a nuestra mesa vi que le temblaban las manos. «¿Eulalia?», preguntó con una voz suave pero firme. Me levanté y por un momento solo nos miramos. Luego, sin pensarlo, la abracé. Ella se puso rígida primero, sorprendida, pero después me devolvió el abrazo con una intensidad que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo mucho que había esperado este momento. Cuando nos separamos, ambas teníamos lágrimas en los ojos. «Este es Sebastián», dije señalando a mi hijo, «tu medio hermano». Ana María se volvió hacia él y vi cómo su expresión cambiaba, cómo estudiaba sus rasgos buscando similitudes, conexiones. Sebastián se levantó y le extendió la mano, pero ella también lo abrazó. «Nunca pensé que tendría un hermano», dijo con la voz quebrada. «Toda mi vida fui hija única». «Yo tampoco sabía que tenía una hermana», respondió Sebastián, «pero me alegra conocerte, aunque las circunstancias sean complicadas», completó Ana María y sonrió con tristeza. «Sí, definitivamente complicadas». Nos sentamos y pedimos café. Durante los primeros minutos hablamos de cosas generales: su trabajo en el hospital, sus 2 hijos que ya eran adultos, su marido que era cardiólogo. Ella nos preguntó sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y yo le conté lo básico, evitando todavía el tema que realmente nos había reunido. Finalmente, fue ella quien rompió la burbuja de cortesía. «Carolina me dijo que mi madre biológica tiene una hermana. ¿Eso te convierte a vos en mi tía?» «Sí», respondí. «Tu madre fue mi hermana mayor, Marta». Vi cómo procesaba el nombre, cómo lo repetía en silencio como probando cómo sonaba. «Marta», dijo finalmente. «¿Ella sabe que estamos hablando?» «Sí, pero no fue ella quien inició esto. Yo me enteré de tu existencia hace unas semanas por accidente y decidí buscarte porque hay cosas que necesito entender sobre mi propia vida, sobre mi familia, y vos sos una pieza clave de ese rompecabezas». Ana María asintió lentamente. «Mi madre adoptiva me contó que mi madre biológica era muy joven cuando me tuvo, que por eso me dio en adopción». «¿Es verdad?» «Tenía 23 años», confirmé. Era 1966. En esa época, un embarazo fuera del matrimonio era un escándalo social. Mi madre, tu abuela, la mandó a Córdoba para que tuviera al bebé lejos, en secreto. ¿Y mi padre?», preguntó, y su voz era apenas un susurro. «¿Sabes quién era?». Aquí llegaba el momento más difícil. Miré a Sebastián y él asintió, dándome permiso. «Tu padre», dije lentamente, «era Roberto Mansilla, mi marido, el padre de Sebastián». El silencio que siguió fue absoluto. Ana María nos miraba sin comprender, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Tu marido», repitió. «¿Estuviste casada con mi padre?» «Durante 37 años», respondí, «pero no lo conocí hasta 1977, 11 años después de que nacieras. Él y Marta tuvieron una relación breve en los años 60. Cuando ella quedó embarazada, según me contó hace unos días, él ya la había dejado. Ella nunca le dijo que estaba embarazada. Él nunca supo que existías». Vi cómo Ana María procesaba esta información, cómo las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. «Entonces mi padre
Él se casó con la hermana de mi madre y tuve un medio hermano que creció con mi padre mientras yo crecía sin él. Sí, dije, y también yo estaba llorando ahora. Y lo siento tanto, Ana María. Lo siento por todos nosotros, por vos, que creciste sin conocer a tus padres biológicos, por Sebastián, que acaba de enterarse de que tuvo una hermana toda su vida y nunca lo supo, por mí, que descubrí que mi matrimonio se construyó sobre una historia mucho más complicada de lo que jamás imaginé. Y mi madre, preguntó Ana María con una voz dura. ¿Dónde está ella en todo esto? ¿Por qué no está acá, sentada en esta mesa, explicándome por qué me abandonó? ¿Por qué mantuvo esto en secreto durante casi 60 años? Le conté entonces toda la historia, las cartas interceptadas, el dinero robado, la maleta en el sótano, la confesión de Marta sobre su relación con Roberto. Le conté cómo había descubierto que el hombre con quien me casé había tenido una historia previa con mi hermana, que esa historia había resultado en un embarazo, que Marta había guardado ese secreto durante décadas, manipulando nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras decisiones. Ana María escuchaba en silencio, con una expresión que pasaba de la incredulidad a la rabia y finalmente a algo que se parecía al dolor puro. Ella me robó a mi padre, dijo cuando terminé de hablar. No solo me dio en adopción, que puedo entender dado las circunstancias de la época. Ella activamente evitó que él supiera de mi existencia. Y después, cuando él se casó con vos, tuvo infinitas oportunidades de decir la verdad, de permitir que él me conociera, que yo lo conociera, pero eligió el silencio. Eligió proteger su secreto por encima de mi derecho a saber quién era mi padre. Sí, dije simplemente. No había manera de suavizar esa verdad. Sebastián, que había estado callado durante todo este intercambio, finalmente habló. Roberto murió hace 5 años, dijo con voz ronca, de un infarto. Tenía 82 años. Fue un buen padre para mí, un buen hombre, o al menos eso creí siempre, pero nunca mencionó nada sobre un hijo anterior, nada sobre Marta más allá de que era su cuñada. Si hubiera sabido de tu existencia, si yo hubiera sabido, las cosas hubieran sido diferentes. Ana María lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. ¿Cómo era? Necesito saber cómo era mi padre. Y entonces Sebastián hizo algo hermoso. Le contó sobre Roberto. Le habló del hombre que le enseñó a andar en bicicleta en el Parque Centenario, que lo llevaba al estadio de River todos los domingos, que se quedaba despierto hasta tarde ayudándolo con las tareas de matemática, aunque él tampoco las entendiera muy bien. Le habló de sus chistes malos, de su obsesión con la jardinería, de cómo cocinaba un asado perfecto y siempre servía primero a los demás antes de servirse él. Le habló del hombre que lloró cuando nació su primer nieto, que leía el diario todas las mañanas con un café cargado, que silbaba tangos mientras se afeitaba. Le dio una imagen, imperfecta pero real, del padre que ella nunca conoció. Cuando Sebastián terminó de hablar, los tres estábamos llorando. El café se había enfriado hace rato, pero ninguno lo tocaba. Tengo fotos, dijo Sebastián de repente sacando su celular. Miles de fotos de papá. Si querés, puedo compartirlas con vos. Y hay videos también, de cumpleaños, de navidades, de momentos aleatorios. No es lo mismo que haberlo conocido, pero es algo. Ana María tomó el teléfono con manos temblorosas y empezó a pasar las fotos. La vi detenerse, en una donde Roberto sonreía a la cámara, con el brazo alrededor de Sebastián adolescente, ambos con camisetas de River. Tengo su nariz, murmuró. Y su sonrisa. Dios mío, tengo su sonrisa. Y sus manos, agregó Sebastián, señalando otra foto. Las manos de cirujano, decía mamá, largas y precisas. Ana María seguía mirando las fotos, ávida, tratando de memorizar cada detalle, cada gesto, construyendo en su mente la imagen del padre que había perdido sin siquiera saber que lo tenía. ¿Puedo conocer a Marta?, preguntó de repente, levantando la vista del teléfono. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Estás segura de que querés eso?, pregunté. Después de todo lo que te conté, después de todo lo que ella hizo, justamente por eso, interrumpió Ana María. Necesito verla a los ojos. Necesito que me explique por qué tomó las decisiones que tomó. Necesito cerrar este círculo. Pasé 58 años preguntándome quién era mi madre, imaginando 1000 escenarios diferentes. Ahora sé quién es. Sé que es una persona complicada,
que hizo cosas imperdonables, pero también sé que es la única persona que puede responder las preguntas que he tenido toda mi vida. Miré a Sebastián y él se encogió de hombros, dejándome decidir. Está bien, dije finalmente. Voy a hablar con ella. Voy a decirle que querés verla. Pero tiene que ser en tus términos cuando vos estés lista. Y si en algún momento querés irte, nos vamos. ¿De acuerdo? Ana María asintió. De acuerdo. Nos quedamos en la confitería hasta que empezó a oscurecer, hablando, llorando, riendo incluso en algunos momentos cuando Sebastián contaba anécdotas de su infancia que de repente adquirían un nuevo significado. Ana María nos contó sobre su vida, sobre sus padres adoptivos que habían muerto hacía una década, pero que la habían amado incondicionalmente, sobre sus hijos que estaban ansiosos por conocer esta nueva rama de la familia. Intercambiamos números de teléfono, direcciones de email, prometimos mantenernos en contacto. Cuando finalmente nos despedimos en la vereda, Ana María me abrazó otra vez. Gracias, susurró en mi oído. Gracias por buscarme, por contarme la verdad, por darme un pedazo de mi historia. No me agradezcas, respondí. Vos sos parte de nuestra familia. Siempre lo fuiste, aunque no lo supiéramos. Y ahora que lo sabemos, no vamos a dejarte ir. Esa noche, sola en mi departamento, me senté en la mesa del comedor con la maleta de Marta delante de mí. La abrí y saqué todas las cartas de Roberto, todos los documentos, todas las fotos. Las miré como si las viera por primera vez, con esta nueva información sobre Ana María, sobre la historia completa. Y entendí algo que había estado negándome a ver. Roberto había amado a Marta primero. Había tenido una historia con ella, lo suficientemente intensa como para resultar en un embarazo. Y cuando esa historia terminó, algo en él había quedado roto. 11 años después, cuando me conoció a mí, tal vez vio en mí una segunda oportunidad, una manera de tener lo que no pudo tener con Marta. O tal vez realmente me amó independientemente de esa historia previa. Nunca lo sabría con certeza. Roberto estaba muerto, y los muertos no pueden defender sus acciones ni explicar sus motivaciones. Pero tenía que elegir qué creer, y elegí creer que me había amado, que nuestro matrimonio había sido real, que Sebastián había sido deseado, que los 37 años que pasamos juntos habían significado algo más que una segunda opción o un consuelo, porque la alternativa era demasiado dolorosa y yo ya había llorado suficiente.